con otro tutorial o grabación de pantalla correspondiente a la subordinación adjetiva. Sería ya el segundo tipo de subordinadas, ¿eh? Vamos a empezar con la subordinación adjetiva, es decir, el tipo de proposición subordinada que funciona como un adjetivo. Si os fijáis, en este caso, la subordinada actúa como complemento del nombre, ¿eh? de un nombre de la proposición principal que se llama antecedente. Es decir, en este caso, si os fijáis, la subordinada es que me recomendaste y actúa como complemento del nombre el libro. Si tuviéramos que analizar el libro que me recomendaste, me gustó, el sujeto sería el libro que me recomendaste, el predicado sería me gustó, y ahora tendríamos que ir analizando el sintagma nominal sujeto. Le tendríamos que ir poniendo determinante, el núcleo, y ahora es cuando viene el complemento del nombre, que en este caso, en vez de ser un adjetivo, pues resulta ser una subordinada adjetiva. Por lo tanto, las subordinadas adjetivas las vamos a encontrar siempre en la posición de complementos del nombre. Hay que integrarlas en el hueco que corresponde al sintagma nominal en la posición de complemento del nombre. ¿Vale? O sea, el libro es el antecedente, es el nombre de la oración principal, y que me recomendaste es el complemento del nombre. Estas subordinadas van introducidas por unas palabras especiales que se llaman relativos. ¿Cuáles son los relativos del español? Bueno, pues son una serie de palabras cerrada, pequeña. Por un lado tenemos los pronombres relativos, que son qué, quién o quiénes, el cual, la cual, los cuales y las cuales. Solo esos tres son pronombres. Nos queda un determinante, que es la palabra cuyo, cuya, cuyos, cuyas, que está en desuso en el español actual, y nos quedan tres adverbios que hacen la función de relativos también, que son los adverbios dónde, cuándo y cómo. Bueno, pues ahí tenéis el cuadro de los relativos que podremos encontrar encabezando las subordinadas adjetivas. ¿Cuál es la función de los relativos? Bueno, pues estos relativos, aparte de ser nexos, tienen un pequeño problema, y es que como son pronombres o son adverbios, tenemos que darles función dentro de su subordinada. Para poder hacerlo, existe una regla, tenemos una regla, que es la de sustituir el pronombre por su antecedente dentro de la subordinada y olvidarse de todo lo demás. Fijaros un poco cómo lo vamos a hacer en estos ejemplos. Es decir, cuando encontremos un relativo, no nos podemos conformar con darle nexo debajo, como hacíamos en el caso de las sustantivas. No, tenemos que asignarle función, papel dentro de la subordinada. Fijaros si tenemos la oración compuesta: la película que vimos ayer fue rodada en México. ¿Cuál es la regla que estábamos utilizando? Bueno, pues sustituir el relativo por su antecedente, ¿no? El relativo, como veis, el pronombre relativo es qué. ¿Cuál es su antecedente? Es el sustantivo que lleva pegado, al lado. Es la película. Bueno, pues ahora sustituimos el qué por la película en la subordinada y nos olvidamos de lo demás. ¿Cuál es el resultado? A ver, decirlo ahí. ¿Cuál es el resultado? Vimos ayer qué. Vimos ayer la película. Y ahora analizamos esta oración. Veis que vimos la película ayer, la película efectivamente es el complemento directo. Por lo tanto, ya tenemos asignada la función a ese pronombre relativo. Vamos a ver un ejemplo de análisis de la misma oración. Si tenemos la película que vimos ayer fue rodada en México. Bueno, en primer lugar, tenemos que marcar como siempre el sintagma nominal sujeto, que sería la película que vimos ayer, y el sintagma verbal predicado, que fue rodada en México.
Y ahora tendríamos que ponernos a asignar fin, llegar hasta las palabras como hacemos siempre. ¿Cómo analizaríamos el sujeto? La determinante, película, núcleo. Y ahora viene en la posición de complemento del nombre la subordinada adjetiva. Ya hemos visto antes que al que le asignamos la función de complemento directo y luego ya el resto lo haríamos igual que hacemos siempre. O sea, vemos es el verbo, ayer es el complemento circunstancial de tiempo, en la subordinada, si os fijáis, el sujeto está omitido, vimos, o sea, nosotros, fue rodada es el verbo y en México, no lo ponemos aquí porque ya sé que lo sabéis, que es el complemento circunstancial de lugar. ¿Lo veis entonces? O sea que en las subordinadas las subordinadas adjetivas hay que asignarle función al relativo. Esa es la clave del análisis de las subordinadas adjetivas. Vamos a ver otro ejemplo. Recordamos la regla. La regla es sustituir el pronombre por su antecedente y olvidarse de todo lo demás, ¿no? Pues fijaros, si tenemos la escritora a quien dedicaron el programa ha luchado mucho. ¿Cuál es el relativo? El relativo aquí, lo identificáis bien, es el quién, ¿no? ¿Y cuál es el antecedente? Es la escritora, ¿no? O sea que quién sustituye a la escritora. Entonces ahora vamos a cambiar quién en la subordinada por su antecedente, por la escritora. Entonces el resultado que nos queda es dedicaron el programa a quién? Dedicaron el programa a la escritora. ¿Qué función asignaríais en esta oración simple a la escritora? ¿Cuál sería la función que le asignaríais? Efectivamente, es complemento indirecto, por lo tanto, quién es también complemento indirecto. ¿Vale? O sea que hay un truco en el castellano para poder asignar las funciones sintácticas a estos elementos relativos. Vamos a ver cómo analizaríamos esta oración. Si tenemos la frase, la escritora a quien dedicaron el programa ha luchado mucho, bueno, en primer lugar, hacemos como siempre, el sujeto es la escritora a quien dedicaron el programa. El predicado es ha luchado mucho. Y ahora tenemos que pasar a analizar el sujeto, ¿no? Y le vamos dando sus correspondientes funciones. Determinante, núcleo, y ahora nos sale la subordinada adjetiva. ¿Vale? Ya estamos en a quien dedicaron el programa. Bueno, pues aquí el sujeto está omitido, ellos o ellas. A quien hemos visto que es el complemento indirecto, el programa sería el complemento directo, dedicaron es el verbo, y ha luchado mucho, pues es el verbo de la principal que continúa por ahí. Y mucho es un complemento circunstancial de cantidad. ¿Veis un poco cómo se hacen las subordinadas adjetivas? Podemos encontrar también otros ejemplos con cuyo o con dónde, cuándo y cómo. Vamos a hacer un ejemplo con cuyo, porque ya veis que son todos iguales. Cuyo es siempre determinante, en este caso. Por lo tanto, si tenemos la oración, entramos en un caserón cuya fachada era de piedra, cuyo va a ser, cuya va a ir con fachada, va a ser dentro del sujeto de esa subordinada. Y dónde, cuándo y cómo son muy fáciles, porque van a ser siempre los correspondientes complementos circunstanciales de lugar, de tiempo o de modo. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo con cuyo. Por ejemplo, si tenemos la oración, entraron en el caserón cuya fachada era de piedra. El sujeto en este caso está omitido, por tanto esta oración tiene solamente predicado, que veamos aquí, el sujeto estaría omitido, el verbo está claro que es entraron, y ahora ¿dónde entraron? ¿No? Pues sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar, en el caserón cuya fachada era de piedra. Empieza por preposición, ¿no? Pues tendríamos que ponerle el enlace y ahora a continuación, como hacemos siempre, el término sintagma nominal. ¿Qué nos falta? Tenemos que entrar en ese sintagma nominal, ¿no? Para irlo analizando. Entonces tendríamos un determinante, tendríamos un núcleo y ahora ya hemos llegado a la subordinada adjetiva de complemento del nombre, cuya fachada era de piedra. ¿Cómo tenemos que analizar cuya fachada era de piedra? Pues cuya fachada será el sujeto y era de piedra, pues el sintagma verbal predicado nominal. Y luego ya tendríais que seguir cuya determinante, fachada, núcleo, era es el verbo y de piedra es el atributo. ¿Veis un poco cómo se hacen? Bueno, pues esta es un poco la forma de analizar las subordinadas adjetivas. Hay de dos tipos,
subordinadas adjetivas explicativas y especificativas. Las especificativas van unidas directamente al antecedente y lo seleccionan. O sea, si decimos los alumnos que estudian aprueban, solo aprueban los que estudian. O sea, diferencian. Mientras que las llamadas explicativas van entre comas, es decir, unas pausas que se reflejan en la escritura entre comas y lo que hacen es hacer un añadido. Los estudiantes que estudian, unos sí y otros no, aprueban. ¿Vale? Bueno, así que cuando veáis las adjetivas tendríais que indicar si son especificativas o si son explicativas. Bueno, pues por mi parte nada más, creo que es suficiente para introducir las subordinadas adjetivas de relativo y vamos a practicar. Venga, espero que os haya sido útil y que podáis utilizarlo para repasar y ver otra vez la explicación.